vamos a aterrizar un poco esto en nuestro país. Entonces, empecemos. Antes de definir qué es un modelo de desarrollo, hay una pregunta orientadora en esto de los modelos de desarrollo, más que una pregunta, una afirmación o una realidad. Y es, ¿qué hacemos cuando tenemos necesidades crecientes y recursos limitados? El hombre, como ser social, es un ser que nunca va a llenar sus expectativas. En la medida en que evoluciona, crece, adquiere nuevos conocimientos, maneja nuevas técnicas, suple necesidades, pero cuando suple una necesidad, inmediatamente genera otra. Y esa es una cadena que nunca acaba, pero los recursos para poder dar solución o dar respuesta a sus necesidades sí son escasos. Ese es el punto central o el eje central de una de las ciencias sociales que nos apoya en este concepto de auditoría en salud y en el programa que tenemos montado para desarrollar la especialización. La base o la respuesta a esta pregunta es la base de la economía. Entonces, como vamos a hablar de modelos económicos, pues contrario a lo que hicimos en la sesión pasada, donde al final llegamos a esa definición elaborada por consenso por la OIT de Seguridad Social, quiero que revisen muy bien, tómense en 30, 40 segundos, para que leamos en esta diapositiva qué es un modelo de desarrollo social o de desarrollo económico y qué pretende cuando se hace este ejercicio de generar un modelo. Entonces, muy importantes para que ustedes tengan permanentemente en cuenta y les sirva de marco de referencia para las preguntas que espero sean muchas a lo largo de la exposición. Ya vimos desarrollo económico o modelo de desarrollo económico, tiene dos componentes. Uno es mover los recursos desde un punto hasta otro, generando satisfacción, pero el complemento de esto está desde lo social. No podemos entender un modelo de desarrollo económico aislado de las implicaciones sociales. Bueno, entonces ya con esta definición, que espero que hayan leído, vamos a ver bajo qué modelo económico se generó el modelo alemán de seguridad social o modelo de seguro social obligatorio. Como recordamos, el marco en el cual estaba inmerso o el momento económico era una revolución industrial. La revolución industrial básicamente tenía un componente de incorporar elementos nuevos de producción, ya teníamos allí el uso de maquinarias y equipos más sofisticados y complejos, el aumento en los volúmenes de producción, una producción más sofisticada. Hasta antes de la revolución industrial la producción era artesanal y esto generaba unos niveles de producción muy bajos y la capacidad de acceso a esos bienes que se producían pues era muy limitada a las personas que tenían una cantidad de recursos económicos para proveerlos, para poderlos adquirir. Con la revolución industrial se aumenta la producción y esto necesariamente pasa por un aumento en la fuerza de trabajo. Teníamos máquinas, necesitábamos más personas, más talento humano trabajando allí y el aumento en el número de personas generaba una cantidad de riesgos. La seguridad industrial, término que en esa época no se conocía, pues era crítica. Las condiciones de iluminación, ventilación, la duración de la jornada laboral no era pues las que hoy tenemos y esto generaba unas condiciones que propiciaban la enfermedad de los trabajadores. En respuesta a esto y para poder mantener unos niveles de producción,
en esto de los modelos de desarrollo económico no podemos perder de vista que hay un interés económico claro, ¿cierto?, que es generar una cantidad de recursos que reviertan a la sociedad. Entonces, había que procurar mecanismos de protección para esa fuerza laboral creciente y que era muy importante para el momento que se vivía. Otra de las características en el modelo alemán, 1883-84, estamos hablando, era un crecimiento de la población urbana. Estas nuevas expectativas de progreso, de empleo, de poder mejorar las condiciones de vida, pues eran un atractivo para que la gente migrara del campo hacia la ciudad, fenómeno que se ha dado en todos los países, no necesariamente es un problema de América Latina o de Colombia, esa migración o ese cambio del campo a la ciudad. Otra característica dentro del modelo alemán era que esa fuerza de trabajo estaba en un proceso de formalización. Si bien habían las cofradías de artesanos anteriormente, pues ya el número de personas dedicadas a estos oficios y en una estructura de producción basado en empresa, en un patrón, ¿cierto?, hacen que se formalicen las relaciones laborales. Las relaciones laborales implican fijar un salario, fijar unos horarios de trabajo, unas calidades medias establecidas de lo que producimos, del bien que producimos. Otro de los elementos en el modelo alemán está enmarcado en un auge económico, hay un crecimiento económico grande, la economía incorpora pues estos excedentes de producción y los recursos que genera la comercialización o el mercadeo de estos elementos generan nuevos recursos que vuelven a entrar al ciclo económico y allí se da una constante de crecimiento económico muy importante. Y hay un último aspecto más de orden político. Si recordamos por esta época, 1883, hay todo un proceso revolucionario en la Unión Soviética, o la génesis de un proceso revolucionario en la Unión Soviética, en Rusia, perdón, lo que después se convirtió en la Unión Soviética, y sobre todo en la intelectualidad alemana de esta época hay una clara tendencia a asumir un modelo más de corte socialista. Entonces, esa amenaza de penetración de un esquema socialista en Alemania hace que la respuesta del gobierno sea el generar un mecanismo de protección social que logre llevar beneficios a la población rápidamente, con una calidad adecuada y que permita tener esa estabilidad social que de alguna manera es necesaria para que esa revolución industrial siga en marcha, para que las empresas puedan seguir produciendo, para que los trabajadores puedan tener la dedicación a su trabajo y no haya que dedicar esa fuerza laboral a otro tipo de actividades como la guerra. Entonces, esas son las características que básicamente rodean a nuestro modelo clásico de seguridad social alemán. El modelo económico estaba allí y yo quiero, después de mostrar el inglés, hacer una pequeña reflexión sobre las similitudes de los dos momentos y las diferencias de los dos momentos en que se da el modelo alemán y el modelo inglés. El modelo inglés, ya recordamos, ¿se acuerdan ustedes? Estamos situados básicamente a finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Las características que tenía la Inglaterra de esa época era una Inglaterra empobrecida. Las guerras afectan a todas las guerras. Todos. Entonces, los recursos de la economía se encuentran diezmados. Los excedentes que habían acumulado estos países durante años están dedicados básicamente, o fueron dedicados básicamente a todo ese esfuerzo bélico, y no hay un nivel de recursos muy amplio. Entonces,
En estas condiciones, con un empobrecimiento general, con la economía destrozada, el Estado juega un papel clave en la reconstrucción social, económica y política de estos estados. Y el papel preponderante del Estado se materializa en el modelo inglés a través de algo que se llamó o se llama aún el estado de bienestar. Ese estado de bienestar tuvo su origen, y vamos a hacer un poco de historia, en un discurso del arzobispo de Canterbury, y se llamó el estado de bienestar en contraposición al estado de guerra, que era como definía Hitler en su momento el momento que vivía Alemania. El gran orientador de ese estado de bienestar fue Keynes, un economista, y él planteaba que ese estado de bienestar tenía básicamente la finalidad de dar la mayor cantidad de bienestar y protección a una sociedad y que al mismo tiempo se generaran las condiciones para que se obtuviera el pleno empleo, es decir, empleo para todos. También Marshall, otro economista, define dentro de ese estado de bienestar 3 elementos claves: la democracia, el bienestar social y el capitalismo. Es la ideología que estaba al frente en Inglaterra, y con este modelo, con una amplia participación del Estado, con la búsqueda del pleno empleo y con una dinamización de esos recursos, se buscaba que tuviéramos acceso a seguridad social y a bienestar social, a una mejora en las condiciones de vida para todos los ciudadanos de Inglaterra. Como recordamos, por las condiciones de los dos, uno, el modelo alemán, que también busca generar, o para que sea exitoso, necesita del pleno empleo, lo busca vía la generación o el estímulo del empleo en el sector privado. Y en el modelo inglés se busca vía la participación del Estado, generando desarrollo e incorporando a la economía a toda esa población para que pueda generar la masa de recursos suficientes que a su vez produzcan impuestos con los cuales se van a sufragar los costos de ese bienestar. Algunos teóricos también definen o definieron al momento del Segundo Reich, encabezado por Bismarck, como un estado de bienestar. Ese estado de bienestar alemán, pues los teóricos dicen que era, pues, buscaba los mismos objetivos que el estado de bienestar concebido desde Keynes en Inglaterra. Entonces, pues, la reflexión queda allí, pero tradicional e históricamente se conoce como el estado de bienestar, ese que se definió en Inglaterra a partir de 1945. Ya aterrizando en Colombia, nuestro país ha tenido varios modelos de desarrollo. El primer modelo que tuvimos básicamente desde la colonia hasta 1830 fue un modelo agroexportador. Básicamente nuestra economía se movía desde que éramos colonia, aportando minerales o aportando materias primas de índole vegetal y animal. Acordémonos que fuimos unos exportadores grandes de quina, de añil. Después pasamos a exportar café y banano, etcétera. Hasta 1830, pues este era el momento. Esto coincide con la Gran Depresión que sufrió el mundo en esta época, específicamente los Estados Unidos, pero que afectó al mundo, y la demanda por estos bienes y servicios se vio reducida drásticamente. Entonces tuvo su impacto en estos países como el nuestro, dedicados o enmarcados en el modelo agroexportador.
A partir de 1930, se da un cambio y se decide adoptar el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se dio entre los años 30 a 1965 y consistía básicamente en, si bien nuestra economía demandaba artículos que no se producían en el país y que nos costaba traerlos, la idea era producirlos aquí y darle un empuje a la producción industrial, a nuestra incipiente industria, y esto se reforzó en el año de 1945 a través de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y allí se definió pues una política económica que se adoptó en todo el continente americano y buscaba lo mismo. Este modelo económico de la sustitución de importaciones pues generó desarrollos y beneficios de un lado, pero también tenía implícita una paradoja, y era que nuestros empresarios, nuestras empresas incipientes, pues tenían un mercado cerrado, no estaban expuestas a la competencia de otros productos que venían de afuera, entonces fue perdiendo eficiencia, se incrementaron los precios internos, no había la oportunidad para los consumidores de elegir entre varias alternativas, y el mercado nacional no era lo suficientemente grande para garantizar el crecimiento de un sector en un país que también ya venía creciendo su población. Entonces, en 1967 se le da un giro al modelo y pasamos al de promover las exportaciones. Esa promoción de exportaciones se hace a través de muchos mecanismos, el Plan Vallejo, se crea una serie de instituciones y de beneficios que busca ampliar mercados, generamos unas alianzas, acuérdense ustedes estudiantes del Pacto Andino, o Acuerdo de Cartagena también. Entonces allí se busca que el mercado que tienen nuestros empresarios sea mucho más amplio que el nuestro. Y por último, el último modelo económico en el cual pues todavía estamos, es un modelo de apertura económica que inició con la apertura económica y es el modelo neoliberal a partir del año 85. Viendo ya los tres modelos, yo quiero que ustedes anoten en su cuaderno, en su libreta, los tres modelos y las tres fechas. Me voy a devolver a la diapositiva anterior. Agroexportador desde la colonia hasta 1830, sustitución de importaciones desde el 30 hasta el 85, porque trabajábamos pues básicamente en lo mismo, con el ajuste del 67 al 85 en promoción de exportaciones y con la apertura a partir del 85. Y vamos a ver cómo se van generando mecanismos, instituciones y otro tipo de acciones que buscan la protección social y el bienestar social o la seguridad social de nuestros ciudadanos. Y lo vamos a ver en tres aspectos. Entonces, empecemos con la beneficencia. La beneficencia nace a partir de una ley, la Ley 64 de 1923, y ella básicamente, en esta ley se busca situar recursos para que con unos impuestos y generar unas loterías y unos mecanismos que lleven recursos básicamente a nivel departamental para que con esto se financien hospitales, hospicios, ancianatos y instituciones que de alguna manera se dedican a hacer prestación de servicios a personas en unas condiciones de pobreza que no tienen la capacidad de acceder. Luego, en 1936 hay una gran revolución social en nuestro país, hay una reforma a la Constitución del 86 y es una Constitución donde en ella, en el artículo 19, el Estado se hace responsable de la asistencia pública, asume ese reto y también define que esa asistencia pública está en función de aquellas personas en situación de indigencia o de desprotección. Y
En ese marco de 1936 se le da un auge a todos estos mecanismos de protección social basados en una asistencia pública. Hay mucho apoyo a estas instituciones de caridad basadas con fundamento en aspectos católicos y cristianos. Por eso, muy seguramente, el nombre del Hospital de San Juan Bautista, igual que muchos de ustedes conocen las fundaciones San Vicente de Paúl, el hospital y muchos de nuestros municipios, pues los hospitales funcionaban en ese modelo. Luego en 1946, estamos en la posguerra, ¿sí? Se crea el Ministerio de Higiene, el ministerio hoy que conocemos de salud, y se le dan las funciones que ha tenido históricamente de dirigir, vigilar y de orientar pues todo lo que tiene que ver con, en ese momento se llamaba higiene, tanto pública como privada. Su función de vigilar las instituciones públicas y privadas de prestación de servicios y de orientar un conjunto de instituciones para subsanar problemas que en ese momento eran muy graves, como la tuberculosis, como la malaria, etcétera. Entonces allí, y algunas otras enfermedades que ya gracias a los mecanismos tenemos muy controladas, como la lepra. Bueno, ya hacia 1963 y en este marco de la asistencia pública se genera el Plan Nacional Hospitalario. Con él lo que se busca es mejorar las condiciones de planta física. Nuestros hospitales eran unos hospitales viejos que algunos databan casi desde la época colonial y no podían prestar pues unos adecuados servicios de salud. También se mejora con este plan nacional hospitalario no solamente los hospitales, sino ancianatos, orfanatos, casas de rehabilitación y otro tipo de instituciones de asistencia pública. Y como dato interesante, porque una de las intencionalidades de estas charlas es no dejar por fuera el talento humano en salud, que es un elemento clave en nuestros sistemas de seguridad. Se crea el servicio social obligatorio para las profesiones de la salud en el año de 1963. Luego, más adelante, en el 68, nace el concepto de Sistema Nacional de Salud. Este se hace realidad en 1975 y básicamente es un mecanismo para buscar coordinación e integración entre los diferentes actores de un sistema. Actores que en su momento eran hospitales estatales y prestadores de servicios públicos privados. Había muchas instituciones estatales y algunas pocas, pero muy importantes, instituciones privadas. Ese sistema, el Sistema Nacional de Salud, tenía a su vez una serie de subsistemas. Volvemos al tema, un subsistema de información que honestamente nunca funcionó y en parte fue por culpa de nosotros, los profesionales de la salud, que no llenábamos el SIC 109 y el SIC 200, yo no sé qué, eran miles de formatos, y el sistema, pues acordémonos que en ese momento los sistemas de información eran prácticamente manuales, no eran computarizados, entonces eran mucho más difíciles de manejar. Si hoy con toda la ayuda de los sistemas a veces tenemos dificultades, pues imagínense ustedes, estudiantes, cómo sería en esa época. Luego viene la Ley 10 del 90, que este es un elemento clave. Ustedes, dentro de sus documentos, del banco de documentos que tenemos allí en el aula virtual, está la Ley 10. Es una tarea que tienen pendientes o que deben realizar. La lectura de la Ley 10 busca básicamente descentralizar los servicios. Allí nace la concepción de salud como servicio público y comienza a fijar unos principios de universalidad, participación ciudadana y comunitaria, la subsidiariedad y la complementariedad. ¿Esto de qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es básicamente una condición en la cual yo debo contribuir también a la financiación de los servicios de salud. Y la complementariedad, es decir, que no hay una sola institución única que pueda prestar todos los servicios, sino que estos son complementarios, que me pueden cubrir una parte y yo, con mis propios recursos o a través de otros mecanismos,
pueda lograr la cobertura total de esa necesidad. Hasta ese momento, la financiación de la asistencia pública estaba dada por unos impuestos generales y unos impuestos especiales. Impuestos especiales como impuesto al tabaco, a los licores, el impuesto a las rifas, juegos y espectáculos, etcétera, que van con destinación exclusiva a la salud. En el ámbito del Seguro Social, cabe destacar en el 36, y recordemos, estudiantes, que pasaba en el 36, había una reforma a la Constitución, que es un elemento que quiero que guarden allí, porque es muy importante para la evolución de esto, y en esa época se fija la responsabilidad que tienen los patronos por los riesgos que genera el trabajo. Luego, más adelante, en 1946, se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que, como ustedes saben, es del corte del modelo alemán. Luego, en 1957, se genera el subsidio familiar entendido como un subsidio económico. Luego, en 1962, se generan los servicios sociales de las cajas de compensación. Las cajas habían surgido con el subsidio familiar, pero se limitaban hasta el 62 a pagar este subsidio en dinero, y en el 62 inician la prestación de servicios sociales complementarios dirigidos sobre todo a la familia. Luego, en 1967 y 63 se hacen unas grandes reformas al Seguro Social, y son las reformas financieras, y con los recursos de la Seguridad Social, sobre todo con los de las pensiones, se invierten en el Banco Central Hipotecario, encargado de la construcción de vivienda de interés social. No se llamaba interés social en su momento, pero vivienda, dirigido a los menos favorecidos de la sociedad, y el Instituto de Fomento Industrial, que era encargado de fomentar incipientes industrias o industrias grandes que querían entrar en un mercado de exportación externa, de exportación a nuevos mercados externos. Entonces, con estos recursos se apalancó el crecimiento económico, y adicionalmente se creó el Fondo Nacional Hospitalario. Con los recursos del fondo se construyeron nuevos hospitales, se dotaron muy bien, y se generó luego en 1977 una gran reestructuración al Seguro Social. A mi modo de ver, aquí empieza el desmonte del Seguro Social como tal, y allí se determina también una cosa que no se logró sino hasta mucho después, y en algunas seccionales del Seguro Social, que tuviera cobertura a la familia, porque recordemos, el Seguro Social protegía al trabajador únicamente, y a la esposa del trabajador, y en el riesgo de maternidad, pero a los hijos ya después del primer año no había cobertura en salud para ellos. ¿Cómo se financiaba el Seguro Social? ¿O cómo? Básicamente por tres aportes: el trabajador, el patrono y el Estado. Esta financiación tripartita no se dio en el caso de las pensiones, y fue uno de los elementos claves en la crisis posterior que tuvimos a esto. Y cada porcentaje variaba de acuerdo al riesgo cubierto. Una de las características que tenemos en Colombia es que teníamos a la población que tenía una relación laboral cubierta por el Seguro Social, pero a los trabajadores del Estado los cobijaba otro tipo de coberturas. Entonces, a estos trabajadores del Estado, pues el antecedente es: en 1912 se crea el Sistema de Previsión Social para los empleados de las comunicaciones, lo que hoy conocemos como Cajanal. Tuvo su origen en 1912, luego en el 36, y reitero, en esta gran reforma constitucional se amplía esa cobertura que tenían los trabajadores de las comunicaciones a casi todos los trabajadores estatales. Y luego, en 1945, se generan las cajas de previsión. Estas cajas de previsión son las encargadas de dar esos mecanismos de protección a los trabajadores del Estado, y estaban divididas en cajas nacionales, departamentales, municipales, etcétera. Decía mi profesor de Seguridad Social: cajas, cajitas, cajones.
Pero bueno, en 1946 se crea la Ley del Niño. Luego se van creando otro tipo de instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición, ya comienzan a ingresar conceptos como eso de que la nutrición es clave para la salud. Se crea luego el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, en el 57. Luego en el 68 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la Ley Cecilia. En el 80 se establecen programas de bienestar social en la Caja Nacional de Previsión, dirigidas básicamente a pensionados para uso del tiempo libre, para afrontar la situación de retiro cuando llegamos a esa edad. Entonces hay unos planes y se hace allí. Luego, en 1982 se extiende el beneficio del subsidio familiar a los empleados del Estado. Y en 1985 hay una gran reforma a las pensiones, a la edad de jubilación, a la base de cálculo para esto, y tengan ustedes ahí en cuenta que se crea el Fondo de Previsión del Congreso de la República. ¿Cómo se financiaba esto? La financiación estaba dada básicamente por los empleados del Estado, por las entidades estatales, y cuando se era pensionado del Estado había que aportar un 5% de su mesada para los servicios de salud. Si ustedes miran este gráfico de cómo evolucionó el crecimiento de nuestra población, ¿cierto? Y en la línea inferior están los años 1905, 1915, 25, etcétera, ¿cierto? La línea roja muestra la población en números y la otra línea azul nos muestra el crecimiento, la tasa de crecimiento de la población. Como vemos, de 1905 a 1945 duplicamos prácticamente nuestra población. Y esto se debió a procesos sociales, políticos y económicos que hicieron que la gente se moviera de un lado hacia otro. Como pueden ver ustedes, y luego de su lectura, vamos a ver qué conclusiones sacamos de esta presentación, cómo y qué impacto han tenido esos modelos económicos en nuestras instituciones de seguridad social, cómo esos modelos económicos tienen un impacto sobre la cantidad de población, la ubicación de esa población y cómo damos respuesta a esto. No sé, la pregunta es para ustedes, ¿ha sido coherente o no la respuesta que hemos dado como sociedad desde el Estado a las necesidades de seguridad social de acuerdo a los modelos económicos? Esos modelos han revertido en el objetivo que se busca, acordémonos la definición que tenemos de modelo de desarrollo económico al inicio, y estas son unos interrogantes que quiero que nos vamos haciendo y tratando de encontrar respuestas entre todos.